Gracias por venir. Estamos ante un gran escritor a pesar de su juventud. Se llama Julio Peces, viene de Málaga, de Estepona. Allí tiene con su padre un festival de cine muy importante, internacional. Tiene una editorial que se llama Sacana, que podéis en el paseo verla. Aquí tiene su libro. Y nada, deciros que voy a hablar un poco de Julio, porque se va a presentar él, que a mí me encanta todo lo que hace Julio. Su editorial, sus libros, sus películas y sus cortos, que también lo hace, es actor. O sea, tenemos aquí, a pesar de su juventud, a una gran estrella en ciernes, así que bueno, os dejo con él. Por cierto, mirad qué título más chulo tiene su novela, El sonido del silencio. Así que nada, espero que luego le compré, eso es. Correcto, sí, sí. Que le compréis el libro y nada, gracias por estar y a disfrutarlo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis G, tanto por tus palabras como por haberme invitado aquí a Castillo de Locubín y darme la oportunidad de presentar mi novela en este bello pueblo. Gracias a las autoridades, al señor alcalde, Cristóbal, y gracias, por supuesto, a todos los que habéis venido. Esta novela es bastante especial para mí por dos razones. La primera, yo comencé escribiendo de adolescente una saga juvenil de aventuras llamada Blue Sky. Era una tetralogía, 4 títulos, que era un poco, bueno, lo que me gustaba leer y lo que me gustaba escribir en esa época, así, aventuras, amistad, temas con bastante acción, con bastante intriga. Y estuve con ella pues bastantes años, hasta que ya hace algunos, creo que tenía 27 años, cuando ya decidí cambiar un poco el estilo. También había pasado bastante tiempo escribiendo lo mismo, yo había cambiado como lector, como persona, quería contar otro tipo de historias distintas, así que me surgió la idea de esta novela, que es bastante diferente a todo lo que había escrito antes, ya con un estilo un poco más maduro, hablando de temas relevantes, actuales, muy centrada en la parte introspectiva, digamos, en el desarrollo de los personajes y su arco y su evolución a lo largo de la historia. Y la segunda razón por la que esta novela en concreto es bastante especial para mí es porque decidí en ese momento, bueno, yo había trabajado previamente con varias editoriales, tanto como escritor como también realizando labores de corrector, de maquetador. Y bueno, con esta en concreto, como era algo bastante personal, era un cambio radical en mi estilo, y todo lo que escribo a partir de ahora, independientemente del género, ya va un poco marcado por este camino, pues decidí probar suerte y editarla yo mismo, y con esa idea pues surgió, me planteé la posibilidad de crear una pequeña editorial, porque me di cuenta que en Estepona, donde yo resido, había mucha gente bastante apasionada de la literatura, gente que ama la poesía, que ama la narrativa, y que, igual que yo, pues luchaban por intentar que sus obras vieran la luz. Así que se me ocurrió, con esta novela a modo de inauguración, crear esta pequeña editorial, Ediciones Sacana, y desde entonces, esto fue a un par de años aproximadamente, pues desde entonces vengo trabajando sobre todo con autores locales de la zona, de Estepona, de Marbella, ayudándoles, echándoles un cable en la medida de lo posible a que sus obras pues se editen. Y bueno, ¿de qué habla El sonido del silencio en general? Pues la historia gira en torno a la relación entre dos personajes, entre un cantante, Héctor, que estando en la cúspide de su carrera, de repente pierde la voz en un terrible incidente que no detallaré, pero él, que era una persona que perseguía, o sea, cuya existencia giraba prácticamente en torno a perseguir ese sueño, pues al verse privado de él, de repente pues pierde, prácticamente siente que el mundo se le cae encima, entra en una terrible depresión, y en este contexto conoce a la otra protagonista de la novela, que es una chica que casi al mismo tiempo ha perdido el oído en un accidente de buceo. Y la novela pues se centra en la relación entre ellos dos, en esa relación que surge entre ellos y cómo se ayudan mutuamente a sanar un poco sus heridas, cómo influyen cada uno en el carácter del otro, y aborda pues temas lamentablemente bastante presentes en nuestra sociedad actual, como la soledad, la depresión, la frustración ante los sueños no cumplidos, la comunicación o la falta de ella también en las relaciones, y al mismo tiempo también trata otros temas un poco más alegres, vamos a decir, como por ejemplo la música. Es una novela plagada de muchas referencias musicales, como acertadamente se ha señalado, el título hace referencia a la canción de Simon y Garfunkel, The Sound of Silence, y al tiempo que también se refiere un poco a
a esa relación entre ambos personajes que, sin poder comunicarse de una forma convencional, desarrollan una comunicación, digamos, más pura y sincera que la mayoría de la gente. Y bueno, también toca otros temas, también es una novela bastante influenciada por la literatura japonesa, que a mí es una cultura que me fascina, tanto de forma implícita en el estilo, introspectivo, el ritmo un poco pausado. Es una novela totalmente de personajes, centrada en ellos, y también de forma más explícita con referencias pues a haikus, a obras literarias o cinematográficas japonesas, también bueno, a autores japoneses que están muy en boga últimamente, y también a conceptos filosóficos al mismo tiempo relacionados argumentalmente con la novela, como por ejemplo puede ser el wabi-sabi, que es un concepto estético y filosófico que se refiere a la belleza de las cosas imperfectas y que se aplica bastante bien a la trama y al carácter, sobre todo, del protagonista principal, y a esta obsesión que a veces tenemos por la perfección en este mundo tan superficial en el que vivimos, y cómo a veces nos exigimos demasiado a los demás o nos exigimos mucho a nosotros mismos y somos muy perfeccionistas cuando no somos perfectos en absoluto. O conceptos como el shoganai, que consiste en básicamente una actitud de aceptación, que no de resignación ni de derrotismo, ante situaciones que nos depara la vida y sobre las cuales no tenemos ningún control y no podemos hacer nada más que aceptarlo sanamente e intentar tirar para adelante como bien se pueda. Y bueno, la portada la diseñó mi hermano, que es diseñador gráfico, y tuve la suerte en Madrid, el último año que estaba ahí, que estaba terminando el manuscrito, de conocer al poeta Luis Alberto de Cuenca, que fue uno de los primeros, si no, creo que el primero prácticamente que leyó el manuscrito. La verdad es que se lo leyó, tuvo una opinión bastante positiva, y decidió, incluso le propuse si quería, ya un par de años después, cuando ya tuve la idea de editarla, de que me escribiera un pequeño prólogo, que la verdad es que aceptó encantado, y es un honor poder contar con sus palabras presentando el libro. Y bueno, poco más realmente que añadir, no quiero enrollarme mucho, así que bueno, la novela estará disponible tanto ahora mismo como en los próximos días en la Feria del Libro. También se puede adquirir por Amazon, donde si os gusta podéis dejar unas breves palabras, que me ayudaría bastante. Y bueno, y si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, pues estaré encantado de resolverla. Así que muchas gracias de nuevo por haber venido, y espero que les guste el libro. Gracias. ¿Verdad? Porque mayormente me vino de un sueño que tuve. Los sueños, que aquí hay muchos escritores, sabéis, son una gran fuente de inspiración a veces. Y fue eso, de repente tuve un sueño con una de las escenas en particular, que no voy a contar, pero bueno, es, digamos, eso, sobre cómo pierde la voz el protagonista. Eso fue lo que soñé rápidamente, como lo recordaba. A veces los sueños pues los recuerdas bien cuando despiertas. Rápidamente lo apunté para que no se me olvidara. Y dije, a lo mejor esto me vale para algo. Ya sabéis, siempre hay muchas ideas que se nos ocurren, algunas las descartamos, otras se utilizan posteriormente. Y casualmente, lo que respecta al personaje de la otra chica, la otra protagonista, Sahara, esa era una idea que reciclé porque tuve, para un guión, para un cortometraje, tuve una idea sobre eso, sobre una chica que acababa de perder el oído, y bueno, era una escena entre dos personajes. Y no llegué a rodarlo, al final no era simplemente una idea que luego descarté, pero me acordé y la rescaté para esta, y así creé a los dos personajes, ella que no puede oír, él que no puede hablar, propiamente dicho, y bueno, y así un poco surgió la idea, y ya empecé ya de forma a trabajar, a documentarme. Como trata muchos temas psicológicos, pues tuve oportunidad de leer mucho sobre psicología, sobre psiquiatría. También una de las cosas más bonitas durante el proceso de documentación fue que, como en varias partes los protagonistas entre ellos se comunican de varias maneras, a través de la escritura,
también a través de lengua de signos, así que estando en Madrid hice un curso de un año de lengua de signos y tuve mucha oportunidad de conocer a personas sordas y poder relacionarme con ellos, y la verdad fue un proceso que recuerdo con mucho cariño. Sí, no, yo quería preguntarle que como joven emprendedor, que cómo se siente una persona joven cuando emprende algo, un proyecto como el que tú tienes, cómo lo desarrolla y qué te aporta de beneficio. Yo sé que te aporta muchísimo trabajo, pero luego interiormente te tiene que aportar muchos beneficios. Yo eso lo digo para que la gente joven siempre se anime a tener su propio negocio o que lleve sus sueños a la realidad, pues poco a poco. A mí me gustaría saber cómo te sientes tú en ese aspecto de realizado, si te gusta trabajar 24 horas, dedicarlas a ti mismo y todas esas cosas que conlleva. Oye, que tú eres la persona que dispone de tu tiempo, los demás no disponemos de ellos, pero cuando trabajas para ti, pues dispones de tu propio tiempo. ¿Cómo lo lleva eso? Las personas jóvenes, ¿cómo animarías tú a la gente joven? Mi pregunta era esa. ¿Cómo animarías tú a la gente joven a que se reiniciara o iniciara nuevos proyectos, cumpliera sus sueños a través de algo que tuviese en mente? ¿Cómo lo animarías? ¿Qué consejo le darías tú? Pues es una muy buena pregunta, la verdad, porque es bastante complicado. Depende del día en lo que respecta a cómo me siento, porque efectivamente es mucho trabajo, hay muchos días de dudas, de frustración, de desear tirar la toalla. Es muy complicado, no solo el aspecto literario, o sea, evidentemente yo combino esto con varias cosas e intento entre todo pues ir tirando y sí, es frustrante. Hoy en día está todo muy cerrado, a veces parece que no es tanto trabajar muy duro, ese mantra que de hecho critico un poco a veces en la novela, a veces positivismo tóxico, podríamos decir, ese mantra de que si te esfuerzas lo suficiente lo consigues todo. Lamentablemente no creo que sea así en la realidad en la que vivimos. A veces depende más de la suerte o de los contactos que de ser bueno en lo que haces o de esforzarte muchísimo, y eso frustra bastante y pues hay muchos días que lo ves mal. Cierto es que es muy gratificante poder trabajar. De hecho, voy a poner un ejemplo de algo que me ocurrió hace poco, que fue que mucha gente, la verdad es que desde que la publiqué me está costando muchísimo moverla, evidentemente no tengo medios y tema redes sociales, promoción, se me da bastante mal, que hoy en día es por donde se mueve todo y la verdad no soy muy buen vendedor, pero mucha gente que la ha leído, la verdad le ha gustado mucho. La reacción que estoy recibiendo es bastante positiva. Y hubo un caso hace relativamente poco, era unos meses, en los que a través de Instagram me contactó un chaval al que no conocía, no sé cómo llegó el libro hasta él, pero me dijo que lo había leído y que se había convertido en su libro favorito porque él estaba pasando una mala época cuando llegó el libro a sus manos y que el libro le ayudó a superarlo. Y hombre, que te digan eso es que creo que a veces lo justifica todo. Esa clase de pequeños momentos son los que hacen que merezca la pena y te dan un poco esa motivación para seguir adelante. También, como ha comentado Luis G, pues hago cortometrajes, que él sabe todo el follón que hay detrás de eso, todo lo que es detrás de todo el mundo audiovisual. Muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo pero eso, cuando consigues un buen resultado o lo disfrutas mucho, es algo que a veces merece la pena haberse tirado un año de trabajo para poder llegar a ese momento de rodarlo, y sobre todo si hay buen rollo entre el equipo, si lo pasas bien, es algo que la verdad merece la pena. Y respondiendo a la última pregunta, al tema de qué consejo daría, hombre, supongo, lo que intento yo también aplicarme un poco a mí mismo es esa filosofía de decir un poco carpe diem, o como se diría en japonés, mono no aware, que es otro concepto filosófico que se refiere un poco a lo mismo, a la fugacidad de la vida y de las cosas. La vida es muy corta, no sabemos si mañana vamos a estar aquí. Es mejor intentar dedicar el poco tiempo que tenemos a hacer lo que queremos, o por lo menos a intentarlo, a pesar de esos momentos de frustración. Pero bueno, por lo menos se intenta, y al final esas experiencias buenas, pocas a lo mejor entre muchas malas, al final es lo que nos llevamos de la vida. Así que es un poco eso el consejo que daría, que a pesar de todas las dudas, a pesar de todo el miedo, del que dirán, del no soy lo bastante bueno, pues intentar pensar un poco aunque sea un pensamiento un poco lúgubre,
de imagina que vas a morir mañana, de qué te arrepientes, qué te gustaría hacer. Intenta... O sea, no sabemos lo que va a pasar en el mundo mañana. O sea, ya hemos visto recientemente en los últimos años cómo cambian las cosas de un día para otro. Así que hay que intentar, pues, si puedes, dentro de lo posible, intentar hacer lo que te gusta y no retrasar las cosas dentro de lo posible. A ti. Ahí vamos, muchas gracias. Hay días que sí, días que no, eso depende del día, pero bueno, se va haciendo lo que se puede. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por ahí? Sí, me lo dicen mucho, es que... Me lo dicen siempre que me conocen es lo primero que me dicen. Oye, ¿de dónde eres? Yo, de Estepona. No es verdad. Yo, bueno, pues, soy de allí, de toda la vida, pero nunca he tenido acento, la verdad. Mi padre es de Ávila, mi madre era de Barcelona. Mi padre sí que ha pillado un poco de acento, lleva toda la vida, desde pequeño allí. Incluso mi hermano un poco, pero no sé, yo nunca he tenido también el tema de teatro, luego he hecho algo de locución y de doblaje y bueno, me ha venido bien no tener acento, así que ya se me ha quedado un poco así. Te voy a hacer yo una pregunta. ¿Qué proceso llevas a la hora de escribir una novela tan profunda? Pues, hombre, yo soy bastante meticuloso, sé que cada uno tiene su estilo. En mi caso, sé que hay autores que empiezan a escribir un poco sobre la marcha y van improvisando. Yo no soy de esos, yo soy de los que tienen que tenerlo todo bastante... O sea, hay un trabajo previo bastante gordo, me gusta tener un pequeño archivo donde voy dándole forma al argumento, donde voy creando los personajes y cuando tengo todo más o menos bien atado, pues empiezo ya a escribir, propiamente dicho. Y lo que es esta novela en particular, sí, trata muchos temas de psicología, algunos... Tenía una preocupación porque fuera un poco deprimente, un poco dura por los temas que toca. Bueno, también se combina con otros temas, como he comentado, hay muchas referencias musicales a canciones de David Bowie, Pink Floyd, los Beatles, Elton John, Queen, y eso pues un poco compensa las cosas, pero curiosamente lo que la gente más me ha resaltado luego, de los que les ha gustado el libro, es precisamente eso, lo que más miedo me daba, o sea, es cómo abordo los temas que abordo, de forma bastante realista, de forma y... Bueno, no sé, la verdad es que fue un proceso curioso, no sé ni cómo lo hice, la verdad hay mucho personal mío en la novela mezclado con ficción, obviamente. Es un poco como interpretar un personaje, tú creas al personaje, le metes lo que el guión, lo que el libreto te da y luego lo combinas con ti mismo, con tus propios gestos un poco y va por ahí. Y, por supuesto, mucho trabajo de documentación, leer libros de psicología, el tema de la lengua de signos. Cuando el personaje pierde la voz, pues sí, todas las pruebas médicas a las que le someten y demás, pues leer bastante artículos y demás, documentarme bien, porque ahí sí que soy bastante meticuloso, intento no cometer ningún fallo, aunque lo que comentábamos ayer, creo, durante la cena, que aunque sea una frase, aunque nadie lo vaya a notar, pero yo prefiero ser perfeccionista en ese sentido y que quede lo más real posible, sobre todo cuando estoy escribiendo una novela que es realismo. Claro, si fuera fantasía, si fuera pues lo que escribía antes de juvenil, de ciencia ficción, ahí las reglas las marco un poco yo. O sea, ahí sí que puedo tomarme unas licencias. Aquí creo que no sé si hay alguna licencia, creo que en principio no, creo que intenté ser bastante lo más verosímil posible todo. Pues con el... Sí, de hecho con el de literatura muy bien. O sea, eran las asignaturas que mejor se me daba, literatura, historia. Por otro lado, matemáticas se me daba bastante mal. O sea, era mi talón de Aquiles. Sí. Tema de matemáticas, física y demás me costaba un poco. Pero la relación, sobre todo con los de literatura, además tuve la suerte de tener dos profesores en secundaria, una profesora y luego en bachillerato otro profesor, don Juan Bazán, muy buenos, muy apasionados de lo que hacían, que se notaba que les gustaba la enseñanza con mucho espíritu, con mucha devoción por los libros y
quizá, o sea, si hubieras tenido malos profesores de literatura, claro, esto pasa a veces. De hecho, en la escuela de arte dramático me ocurrió, lamentablemente, con un par de profesores que a veces es que te amargan. Claro, si haces que algo que te apasiona le acabes cogiendo tirria y eso es bastante triste. Afortunadamente no fue el caso con el tema de la literatura. Siempre me animaron mucho, leyeron mis primeros relatos. La primera novela, que la publiqué con 18 cuando estaba en bachillerato, creo que ambos se la leyeron cuando todavía era manuscrito y me dijeron que adelante, que ánimo con ello, así que por ahí bastante bien. Luego estudié ya literatura, lo que es la carrera de lengua y literatura española, pero eso ya fue por la UNED a distancia, o sea que muchos profesores no vi allí. Hombre, yo siempre animo a cualquiera a escribir, o sea, sea niños, adultos, y no por el hecho de publicar, de escribir algo como una novela, no, simplemente es que creo que es un proceso que te ayuda a conocerte muy bien a ti mismo, que te ayuda a desarrollar tu creatividad. No creo que tampoco sea algo que se deba imponer, ni la escritura ni la lectura. Yo no soy maestro de esto, hablo un poco sin saber, pero mi opinión es que creo que algo que no se puede imponer nada en general, porque cuando impones algo a alguien, la reacción natural humana es el rechazo. Y claro, quizá recomendar, también hay que conocer al niño en particular, hay que conocer los gustos que tiene, porque evidentemente si coges a un chaval de 13 años que se pasa todo el día pegado al móvil y le intentas hacer que lea Guerra y Paz de Tolstoy, es imposible, es que no... Claro, hay que empezar un poco por abajo, por libros que a lo mejor toquen las temáticas que le guste. Si hay libros, no sé, de videojuegos, pues que empiece leyendo por ahí. Luego a lo mejor ya se pasa a novelas. Yo empecé con Los 5 de Enid Blyton, creo que fueron los primeros libros que leí. Sí, bueno, es más tarde, o sea, pero yo empecé con Enid Blyton y luego ya me pasé a Harry Potter, que me pilló justo la época en la que estaban saliendo las películas, y El Señor de los Anillos, que eso ya es más potente, Tolkien, pero yo empecé por ahí y luego ya me aficioné a Sherlock Holmes y ya empecé a leer clásicos y últimamente leo mucha literatura japonesa, que es con lo que estoy, y ahí vamos, intento consumir un poco de todo, pero paso a paso creo que es lo que podría decir, y animar a escribir, aunque sea un diario, para poder expresarte. Creo que es algo que viene muy bien, a mí me vino muy bien escribir este libro. La verdad fue un proceso bonito porque es algo que pones mucho de ti mismo en el libro, cuando escribes, consciente o inconscientemente, y por eso es algo que yo animo a todo el mundo, aunque luego no se lo dé a leer a nadie, simplemente como ejercicio. Es algo que siempre recomiendo a todos. Gracias. Qué bueno. Gracias. A los maestros. Bueno, pues... Ah, mira. Sí. Qué bien. Estoy viendo que ahí en el libro hay unos caracteres, unas letras. Ah, sí. Japonesas, sí, correcto. Como has dicho, que te gusta mucho la cultura japonesa, me gustaría que nos dijeras lo que significa. Sí, es Chinmoku no Oto, es el título, significa el sonido del silencio. Sí. Quise ponerlo, como el libro está narrado a dos voces por los dos protagonistas, en primera persona, quise también doblar el título. La aficionada dentro del libro a la cultura japonesa es la chica, mientras que él es a la música. Y además también porque era llamativo. O sea, ya pensando también en tema comercial, yo creo que es llamativo ver los caracteres, los kanjis que se llaman. Y además es que está bastante de moda, hay mucho manga hoy en día, mucho anime, hay mucha gente a la que le encanta, y pensé también que sería llamativo un poco ir por ahí. Eso fue decisión mía, que se lo dije a mi hermano, que es el diseñador de la portada, que hizo un trabajo muy bueno, la verdad, porque no tenía muy claro qué era lo que quería de la portada. Yo tenía una idea, él tenía otra, y al final hizo una combinación bastante chula, en el que se ve a los dos protagonistas, tonos monocromáticos, con el pentagrama como simulando unas vías del tren, que es una escena importante del libro, transcurre en unas vías de tren. Y bueno, sí, hay bastantes también referencias dentro de a lo que es la lengua japonesa, de forma muy básica, porque yo empecé a estudiar japonés, pero después de haber escrito el libro. Y así que doy algunas pinceladas muy elementales de lo que es el idioma también. Muchas gracias.